Hola, saludos, bendiciones. En días pasados estaba enseñando en la iglesia respecto a la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo enseñó 7 parábolas. Las primeras 4 parábolas fue a toda la multitud. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y el trigo, el grano de mostaza y la levadura. Pero aparte, se llevó a los discípulos después de que terminó de enseñarle a toda la multitud y le enseñó 3 parábolas más: el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Vamos a leer lo que dice esta parábola del trigo y la cizaña. En primera instancia, la enseñanza, y después vamos a ver la explicación. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Esta parábola del trigo y la cizaña, nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a toda la multitud. La explicación no era para toda la multitud. Dice la palabra que después el Señor se llevó aparte a los discípulos. Pero cabe recalcar que esta enseñanza de el trigo y la cizaña en los tiempos de Jesús era muy fácil entenderla. Al día de hoy es muy fácil completamente distorsionarla, porque la palabra cizaña, muchas personas no entienden lo que significa la cizaña. Entonces, en este video quiero explicar, después de la enseñanza o de la explicación que Jesús le da a los discípulos, qué es el trigo, qué es la cizaña, y quiero hablar qué no es la cizaña, porque la mala interpretación o una mala información de lo que es la cizaña nos va a dar un mensaje completamente opuesto a lo que nuestro Señor Jesucristo quiso enseñar respecto a esta parábola. Vamos a ver lo que el Señor les explicó aquí en Mateo capítulo 13. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Esta explicación está sumamente clara. Nuestro Señor Jesucristo le explicó a los discípulos lo que era el trigo, lo que era la cizaña, lo que era el terreno y quién era el sembrador. Dice que el trigo son los hijos del reino, pero que la cizaña son los hijos del maligno. El que sembró la cizaña es el diablo. Entonces, trayendo este versículo al tiempo presente, muchas personas me decían después del estudio: pastor, pero entonces las personas que siembran cizaña. Una cosa es la cizaña que habla nuestro Señor Jesucristo en la parábola de Mateo capítulo 13, y otro es el concepto de cizaña. Se conoce en el lenguaje
lenguaje latinoamericano, esa persona está sembrando cizaña. O sea, una persona que siembra cizaña, sacándola del contexto de la Biblia, es una persona que siempre trae discordia, es una persona que viene a indisponer a otros, que llega a un lugar de trabajo y comienza a hablar mal de los compañeros, que llega a la iglesia y comienza a hablar del mal del liderazgo. Entonces, en nuestro lenguaje hispano, en el lenguaje latinoamericano, se conoce mucho esa persona está sembrando cizaña, pero aplicar ese entendimiento de que la cizaña es una persona que habla mal de otra es completamente descontextualizar lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir en esta parábola. Claramente, vamos a verlo nuevamente en el versículo. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Mateo 13:38 está la respuesta. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Entonces, preguntas que mucha gente se hace. Una persona que viene a hablar mal en una iglesia del liderazgo, ¿eso es cizaña? Bueno, hay que ver en primer lugar si la persona ha aceptado a Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo comenzamos el proceso de conversión. El arrepentimiento viene al reconocer un pecado y ahí comienza la conversión. La conversión no se da el primer día que una persona acepta a Cristo. Lo que primero comienza es el arrepentimiento y la conversión de su vida, dejando una vida de pecado, dejando una vida atrás donde no le servían a Dios. Comienza un proceso de conversión que inicia con el arrepentimiento. Entonces, una persona recién convertida, la Biblia lo cataloga como un niño espiritual, como un bebé espiritual. Un bebé espiritual no sabe hablar, posiblemente va a estar diciendo cosas que viene arrastrando del mundo. Un niño espiritual tampoco. Dice la palabra en Gálatas que el niño no se difiere del esclavo. Entonces, una persona que esté hablando mal en la iglesia, tenemos que tener el cuidado de no juzgar y no decir esta persona es cizaña, porque en la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, claramente nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la cizaña son los hijos del maligno, los hijos del diablo, los que no han aceptado a Cristo. Entonces no podemos caer en ese punto de juzgar quién es hijo de Dios y quién no. La palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Una persona que no ha aceptado a Cristo, pues va a demostrar las obras de la carne, contienda, pleito, va a vivir en pecado, todo lo que nos dice Gálatas respecto a las obras de la carne. Pero estas obras de la carne también hay que tener cuidado, porque un niño espiritual, dice la palabra, cuando el apóstol Pablo viene y dice, no les pude dar alimento sólido, les tuve que dar leche porque son niños, no pueden comer, no pueden disfrutar del alimento sólido. También el apóstol Pablo viene a decir que no le viene a hablar con palabras de sabiduría humana, sino con sabiduría espiritual, sabiduría de reino para los que han alcanzado madurez. Entonces nos damos cuenta que en la palabra hay muchas explicaciones para poder definir los procesos de un creyente. Entonces, una persona que hable mal en la iglesia no necesariamente es la cizaña que habla la parábola del reino. Los de la cizaña o la cizaña son los hijos del maligno. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son el trigo? Bueno, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos trigo, viéndolo desde la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Si usted aceptó a Cristo, usted es trigo. Si usted no ha aceptado a Cristo, posiblemente vaya a ser esa cizaña. Pero también tenemos que tener cuidado, porque muchas personas, como usted y como yo, antes de venir a Cristo, éramos simplemente hijos del maligno, no éramos hijos de Dios, éramos creados por Dios, pero no éramos hijos de Dios hasta que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces tampoco podemos decir que una persona que no tiene a Cristo es cizaña,
Podemos decir que una persona que no tiene a Cristo es una persona sin salvación, es una persona que no ha conocido la justicia de Dios por medio de Cristo, pero que es candidato para la salvación. En la parábola especifica claramente que son los hijos del diablo, los que el diablo envía, los que Satanás envía a una iglesia para distorsionar el mensaje, para obstaculizar de que la gente crezca espiritualmente. También podemos ver a través de la palabra que hay personas, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, que hay falsos maestros. La Biblia nos dice que hay lobos vestidos de ovejas. Dentro de las iglesias hay lobos vestidos de ovejas. También tenemos que tener cuidado, y hay una advertencia en la palabra respecto a los falsos maestros. Entonces, la cizaña de la parábola del trigo y la cizaña no es una persona que hable mal de otra. Eso sería una conducta carnal. Esa sería una conducta a lo que la palabra dice que todo reino dividido es asolado y no prevalece. Va a estar influenciado posiblemente por el enemigo, o va a estar influenciado por las obras de la carne, o es una persona que no ha crecido espiritualmente y manifiesta su carne. Como todo niño, lo que espiritualmente dice la palabra, que el que es niño no se difiere del esclavo, es dueño de todo, pero no puede disfrutar de las cosas porque su condición de niño no le permite caminar como una persona madura espiritualmente. Entonces, la cizaña no es una persona que hable mal. La cizaña no es que en un momento nosotros le fallamos a Dios y pecamos, no es porque hay cizaña en nuestra vida, sino que tenemos una conducta algunas veces de pecado que tenemos que ir renunciando. Entonces, esta parábola, en esta explicación, Jesús lo dijo: los hijos del maligno son la cizaña, los hijos del reino son los hijos de Dios. El trigo, usted y yo que hemos aceptado a Cristo, somos trigo, y el trigo en su tiempo va a dar el fruto. Una de las características del trigo es que el trigo, cuando va a dar el fruto, se inclina. Lo hablábamos en estos días en la iglesia. El trigo se doblega, como todo hijo de Dios se doblega ante la presencia de Dios, como todo creyente se doblega en el tiempo de adoración. El hijo del diablo no. El hijo del diablo siempre está erguido, siempre está orgulloso, siempre anda buscando las cosas para crear discordia. Para entender también quién es un hijo o quién fue un hijo del diablo, en este caso la palabra dice, nos habla de Judas. Judas no tenía el interés de que el ministerio de Jesús creciera. El interés de Judas, con lo que dice la palabra, tenía un interés por la ganancia deshonesta, tenía un interés por el dinero. Cuando aquella mujer quebró el perfume de alabastro, dice la Escritura que Judas dijo: eso sería un desperdicio. ¿Cómo lo va a quebrar ahí? Lo hubiésemos vendido y se lo damos a los pobres. Ahí vemos de que Judas no está haciendo una labor ministerial. El interés de él no era vender el perfume y dárselo a los pobres. El interés de Judas era vender el perfume y extraer ganancias deshonestas. O sea, dicho en otras palabras, robarse el dinero del ministerio. Entonces, para cerrar con esto, ¿quién es la cizaña? Los hijos del diablo. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene Espíritu Santo, no es un recién convertido, no es un niño espiritual, no es una persona carnal, porque la Biblia nos dice que cuando alguien acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Aunque su conducta puede ser carnal, tiene el Espíritu Santo que le va a llevar a toda verdad. Pero el hijo del diablo no tiene el Espíritu Santo. El hijo del diablo no tiene el mínimo interés de que el ministerio crezca, que la iglesia florezca, que los hermanos sean bendecidos. El hijo del diablo quiere ser piedra de tropiezo para los que están sirviendo al Señor. Entonces, este video, ¿verdad?, para que tratar de aclarar algunas dudas. No es la cizaña como lo entendemos, no es la cizaña como mucha gente dice, esa persona, ese hombre, esa mujer están sembrando cizaña en medio del pueblo. No es ese el concepto de la parábola del trigo y la cizaña. Claramente, para que lo vuelva a repasar, Mateo capítulo 13, versículo 38 nos dice: y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Aquí está completamente aclarado, completamente enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Tengamos el cuidado de no señalar a hermanos que son
niños espirituales o hermanos que son carnales como personas hijos del diablo. Tenemos que tener ese cuidado de no juzgar. Los hijos del diablo, según la parábola, es la cizaña. O la cizaña, según la parábola, son los hijos del diablo. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición para su vida. Si así lo fue, compártalo con más personas y sigamos proclamando y declarando que usted y yo somos trigo, los hijos del reino de los cielos. Será hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.